Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora porque sabemos que Él nos ha permitido poder recibir la palabra del Señor a través de estos medios. Amén. Vamos a orar, hermano, dándole gracias al Padre por la oportunidad que tenemos de poder escucharlo a través de estos estudios bíblicos y poder ser instruidos. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta hora para pedirte, Señor, que tú nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que tú nos permitas discernir la palabra, Señor, que traes en esta hora y que nosotros la podamos disfrutar, comer, Señor, pero sobre todo atesorarla y ponerla por obra, Señor. Te pido, Señor Jesús, que seas tú, Padre, hablando y que puedas instruirnos, Señor, como dice tu palabra, adiestra nuestras manos, Padre, para la batalla, y en el nombre de Jesús lo creemos y confirmamos, Señor, que tú eres fiel, Señor, y haces cumplir tu promesa sobre cada uno de nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre, las gracias, Hijo, y las gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amado hermano, en esta hora nuestro Señor nos permite compartir de su palabra. Y la palabra pues que el Señor trae a enseñarnos o a recordar para muchos es hijos adoptados por Dios. El ser hijos adoptados por Dios, amado hermano, yo sé que requiere de mucha fe, de que somos hijos, pero también requiere de responsabilidades y compromisos que nosotros vamos a tomar delante del Señor. Y esto se los voy a ir mencionando pues poco a poco mientras vamos desarrollando este tema, amén. Para poder compartir lo que es del Señor, ¿verdad? La enseñanza, hijos adoptados por Dios, les voy a compartir primero 2 versos. Una se encuentra en Romanos capítulo 8 del verso 14 al 15 y la palabra dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el otro verso se encuentra en Efesios capítulo 1 del verso 5 al 7. Y ahí dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, que acá pues menciona que nosotros somos predestinados para ser hijos adoptados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que es el mismo Dios Todopoderoso. Dios, pues sabemos que Él va a recibir a su familia, una persona con ciertas características. Él no va a tomar por hijo cualquier persona. No es porque no lo valga, sino que debe de cumplir ciertas características que Él pues busca de nosotros los pecadores, que aún siendo imperfectos podemos nosotros llegar a cumplir se puede decir requisito, hermano. Y vamos a ir viendo que uno de ellos pues es la regeneración. La regeneración pues es más que nuestra restauración de nuestra vida espiritual, ¿verdad? De reconocer que le hemos fallado al Señor, que somos pecadores y que fuera de Él no podemos hacer nada. Y lo otro es lo que es la adopción. La adopción es nuestra relación íntima con el Señor. Porque cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu de Dios para ser hijos
adoptados, ¿verdad? Por su voluntad, dice la palabra del Señor. Esto prácticamente habla de que nosotros vamos a tener esa búsqueda constante del amado, a través de su palabra, a través de congregarnos, a través de dejar todo aquello que tal vez mirábamos, escuchábamos o hablábamos. Todo esto es un proceso, pero es un proceso hermoso porque es una meta a ganar, ser hijos de Dios. Imagínense qué precioso, ¿verdad? Ser hijos llamados por el Señor. La adopción, hermano, yo comprendía, ¿verdad?, que prácticamente es un acto del Señor, de su grande amor por nosotros. Que ese amor tan grande que tiene por nosotros es lo que nos hace ser bien recibidos en su familia. Y esa familia prácticamente es espiritual, porque sabemos que aquí en lo terrenal pues tenemos una mamá, un papá, tenemos hermanos y así sucesivamente. Pero con Cristo nos convertimos en sus hijos. Pero la Biblia habla prácticamente de una familia espiritual. Por eso usted le dice a los hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Aunque no sean de sangre, pero por el hecho de que somos hijos adoptados del Señor, esa familia espiritual establecida aquí en la tierra, es lo que nos hace hermanos en Cristo Jesús. Amén. Vemos también que la Biblia habla de adopciones. ¿Recuerdas, hermano, que Moisés fue adoptado por la hija del faraón? Y su historia usted lo puede confirmar aquí en Éxodo capítulo 2, del verso 1 al 10. Ahí habla que su mamá lo dejó ir en un cesto, ¿verdad? Un Moisés, ahí en el río. Pero era con un propósito de victoria en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo pues se manifestó a través de este rey que estaba matando a los niños menores de 2 años, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en medio de esa edad, de esos pequeñitos, estaba el propósito precioso de Dios para el pueblo de Israel. Pero el Señor, Él tiene control de todo. Entonces Él permite que la hija de Faraón pues lo viera al cesto y viera que era un bebé. Pero no solo lo vio y dijo que qué bonito, qué hermoso, probablemente no, sino que lo que ella hizo fue adoptarlo. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad?, descubriendo que hubieron adopciones, ¿verdad?, bíblicas. También el otro, pues tal vez no en exactitud fue una adopción, pero el hecho de estar cuidando, velar que su bien de alguien es prácticamente una adopción. Porque nosotros como padres pues vamos a ver que estén bien nuestros hijos. Y una persona pues que venga y se preocupe por nosotros día y noche, se vuelve prácticamente tal vez no el padre por sangre, pero sí padre adoptivo. Y estoy refiriéndome a Mefiboset. Recuerda que esta historia está en 2 de Samuel, capítulo 9 del verso 1 al 10. La historia es sobre el hijo de Jonatán. Recuerda que Jonatán fue hijo de Saúl, pero Jonatán fue muy amigo, apreciado por David. Pero cuando ya murió el padre, murió la familia de Saúl, David ya en lo último manda a ver si queda algún familiar o un hijo de Jonatán, que era su amigo apreciado, querido, ¿verdad? Y queda un siervo, y este siervo le dice que sí hay un hijo, pero que este varón dice que tenía problemas en sus pies. Pero a David no le importó. ¿Por qué? Porque él dice que lo trajo así consigo, le dio de comer y tenía el cuidado de David, este varón, que es el hijo de Jonatán, Mefiboset. Aquí pues habla de esa acción de David sobre la vida de este varón que tuvo el cuidado y le abrió las puertas de su casa, ¿verdad? Es como decir, lo trajo a su familia. Entonces de cierta manera eso también es una adopción.
Ya vamos comprendiendo, hermanos, ¿verdad? Que la palabra es tan hermosa que nos enseña, ¿verdad? Lo que podamos nosotros vivir aquí en la tierra. También vemos que el Señor pues recibe a hijos, hijas en su familia. Por lo tanto somos herederos de la gloria del Señor y también hechos criaturas nuevas, como dice la palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora la adopción pues conlleva ciertos requisitos o responsabilidades y vamos a ir averiguando, pues desarrollando a qué me estoy refiriendo. Como número 1, es de que no todos pertenecen a la familia de Dios. Porque la palabra adopción, pues, puede ser hijos adoptados por Satanás o hijos adoptados por Cristo. Porque adopción solo es una palabra en general. Pero ahora vamos a ver que no todos pertenecen a la familia de Dios. Amén. Recordemos que hay una palabra en Juan 8:44 donde dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Acá habla, ¿verdad?, de los fariseos. Jesús le habla a los fariseos y le dicen que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque se oponían a lo que él estaba obrando y diciendo, predicando el evangelio de verdad. Entonces Jesús les declara que ellos no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Imagínense qué terrible que venga un siervo de Dios y le diga: usted es hijo del diablo. Nadie quiere escuchar eso, sino que queremos pertenecer al grupo de ser hijos de Dios. Amén. Más adelante también podemos encontrar pues que habla, ¿verdad?, en la palabra del Señor de la buena semilla y la cizaña. Estos también son tipos de hijos. ¿Por qué? Porque dice que la buena semilla son los hijos del reino y ahora las cizañas son los hijos del mal. Eso lo podemos confirmar en Mateo capítulo 13, 38. También vemos que el Señor, ¿verdad?, tiene rectos sus caminos y Él nos transforma para poder nosotros transitar ese camino de rectitud. Y esa transformación, esa restauración, solo el Señor lo puede hacer. Amén. Cuando el hombre pues cometió pecado allá en el huerto del Edén, hermano, recuerde que se perdió la relación, ¿verdad?, con Cristo. Porque ya la vergüenza, ¿verdad?, el saber, el conocer el mal y el bien, pues ya había estado en el corazón de Adán y Eva. Recuerda que ellos se andaban por el huerto desnudos, la desnudez, ¿verdad? Pero a ellos no les daba pena. ¿Por qué? Porque ellos eran puros, ellos santos, se pueden decir, ¿verdad? Esa pureza del santo que es Cristo Jesús, pues estaba en ellos. Pero como se dejaron envenenar, ¿verdad?, se dejaron influenciar por la voz de Satanás a través de la serpiente, mancharon sus vestiduras, mancharon sus pensamientos. Luego cuando el Padre, ¿verdad?, Jesús, a través de Dios, ¿verdad?, porque la Trinidad es un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les habla y le llama y ellos se escondieron, y de ahí Él les pregunta que por qué están escondidos, porque tenían pena, vergüenza, porque estaban desnudos, dice. Entonces fue cuando el Señor se dio cuenta que habían roto la relación íntima con Él. Entonces la única manera que encontramos en la palabra de Dios que el Señor ha permitido por gracia, cómo restaurar nuestra relación que aquel día fue reto, fue a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para luego tener nosotros ese libre albedrío de recibir ese lavamiento de pecado, esa salvación que solo Cristo puede dar y lo promete dar. Vemos también, hermanos, que cada uno de nosotros pues hemos sido hijos de esclavitud, que andábamos en tinieblas, pero cuando nos amaneció, quiere decir pues cuando recibimos la palabra de Dios,
Pudimos venir al Señor con luz, a través de su luz, y Él nos iluminó nuestros pies, ese caminar hacia Él, y que Él nos pudiera adoptar como hijo suyo. Y número 2, que Dios está dispuesto a adoptar como suyos a los que no son miembros de su familia. Recuerda que antes pues la palabra hablaba mucho del pueblo de Israel y las bendiciones sobre él, y que ellos iban a ser los bendecidos, los escogidos, porque la palabra dice que él vino a lo suyo, ¿verdad? Pero los suyos no lo recibieron. Entonces nosotros, por misericordia y amor, hemos recibido a nuestro Padre, y Él nos dio la oportunidad de que, aún siendo impíos, gentiles, dice la palabra, es de que Él nos toma por hijos, cuando antes pues tal vez no teníamos ese derecho. Pero en Efesios capítulo 1 del verso 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué precioso, ¿verdad? Entonces el Señor ya había pensado en nosotros antes, dice la palabra, que Él creara el mundo y ordenara la tierra. Amén. Y todo lo que declara en el libro de Génesis. Cuando el Señor nos manifiesta su grande amor, su misericordia, nosotros le creemos y venimos a Él. Cuando creemos que Jesucristo es el único Hijo y verdadero y fiel, y que Él estuvo dispuesto a derramar su sangre, a morir por nosotros, y nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos toma por hijos. ¿Por qué? Porque ve un corazón quebrantado y humillado, reconociendo que la gloria y el poder es de Él, y que nosotros no podemos hacer nada ni podemos decir nada fuera de Él. Entonces ahí nos toma por hijos a la familia de nuestro Señor. Cuando vemos nosotros pues todo esto, pues nos maravillamos y hacemos esa reflexión, ¿verdad? Que muchas veces la sabemos, pero la verdad que la olvidamos constantemente. Pero bueno es el Señor, porque nos viene a hablar nuevamente, ¿verdad? Recordar que no somos cualquier cosa, sino que somos hijos de Dios, y que también nosotros no tenemos ese temor de poder hacer las cosas en nombre de Él, sino que tenemos la suficiente capacidad y somos bendecidos con dones y ministerios para poder levantarnos y poder glorificar el nombre del Señor, así como hijos que somos. Número 3 es de que algunos desean ser adoptados. Sabemos que no todos son hijos de Dios, como les mencionaba. Y uno de ellos pues es la facultad de que el Señor nos eligió. Nosotros no lo elegimos, sino que la palabra dice que lo amamos porque Él nos amó primero. Qué precioso, ¿verdad? Entonces cuando usted reflexione, o en este momento está reflexionando que es hija de Dios, hijo de Dios, gócese, sea bienaventurado, 3 veces bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor lo eligió, permitió que usted estuviera ahorita en sus pies, creyendo y escuchando la voz del amado a través de estos estudios. Sabemos también, hermanos, que hay muchas almas, ¿verdad?, que no conocen al Señor, pero de todas esas almas nosotros estamos aquí, apartando de nuestro tiempo, apartando de nuestras actividades, ¿verdad?, para poder escuchar la voz del Señor. Y ahora pues les voy a compartir, ya les compartí 3 como requisitos, se pueden decir, ¿verdad? Ahora pues, y oportunidades que el Señor da, ahora son las condiciones. El ser adoptados como hijos de Dios, pues también hay condiciones, ¿verdad? Si nos portamos mal, tenemos una consecuencia. Si actuamos bien, buscando las cosas de Dios que le agradan a Dios, por ende, pues vamos a recibir gloria, ¿verdad? Porque el Señor dice que nos corona de favores. Pero no va a ser esos favores inmerecidos, sino que también es parte de nuestro
dominio, porque la palabra del Señor dice que tenemos ese libre albedrío, ¿verdad? De reconocer lo bueno y lo malo, hacer lo bueno y lo malo. Entonces también nosotros recibimos ya sea bendiciones o consecuencias, ¿verdad? Esas son las condiciones que el Señor puede mencionar en la palabra. Pues un número 1 pues sería la fe. Como condición la fe, porque la palabra del Señor es muy clara donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Juan 1:12 dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Gálatas 3:23 dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces acá vemos, ¿verdad?, que la importancia de nuestra fe en el Hijo del Señor, del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede creer, existe que hay un Dios, existe que hay un Espíritu Santo, pero no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, no puede recibir al Dios de todos, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Moisés. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando usted tiene esa fe depositada en su Hijo Cristo Jesús, la fe en el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador en estos tiempos, el Señor lo toma como hijo, lo toma como hija. Amén. Número 2 es la regeneración. Como les venía mencionando, ¿verdad?, la regeneración es más que nuestra restauración, ¿verdad?, nuestra vida secular y espiritual. Juan dice, ¿verdad?, de que creen en el nombre de Jesús son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque dejamos de ser todo lo que no le agrada de Dios, todo aquello que nos estorba, ¿verdad? Y todo aquello que también cuando imaginamos y analizamos, si Cristo lo haría cuando estaba aquí en la tierra y es algo que no, entonces ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos por qué hacerlo. También vemos que nosotros no podemos ser llamados o tomados hijos de Dios si no nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es como que Cristo pues ya gobierna nuestra vida. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros declaramos ante todo de que somos hijos de Dios y que vamos a dejar todo aquello que nos estorba, que nos mancha en nuestras vestiduras y que desagradan a Dios. Y número 3, como condición, pues es la gracia de Dios. Sabemos que nosotros no vamos a lograr nuestra salvación por las ofrendas, por los diezmos, por las buenas obras, por ser educados o qué sé yo, sino que es por gracia de Dios. La adopción es como la justificación, es algo que tiene, ¿verdad?, el Señor para cada uno de nosotros. También vemos que entre menos nosotros hagamos las cosas que no le agradan al Señor, pues más firmes vamos a estar en el Padre como hijos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos limitamos porque le fallamos al Señor, pero no se limite, hermano, sino que más bien reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas y confesémosle al Señor y pidamos perdón para tener ese nuevo inicio, ese nuevo nacimiento y buscando las cosas que al Señor le agradan. Amén. Y aquí pues es algo sabroso, es algo de bendición, de disfrutar, de esperar firmemente. Son las bendiciones por esa adopción. Cuando el Señor pues nos adopta como hijos suyos, también recibimos esa herencia, esa bendición que tiene para sus hijos. Y la bendición de esto, de la adopción de Cristo, es primeramente que a todos pues nos da privilegios de ser hijos de Dios. Luego es de que nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar para el Señor.
Y luego es que nosotros tengamos la oportunidad de esas experiencias sobrenaturales, el amor del Señor, la paz del Señor, el fruto del Espíritu de Dios en nuestro ser, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo. Nosotros la vamos a empezar a ver o ya la estamos viendo, ¿verdad? Esas son las bendiciones que solo Cristo puede dar. También vemos que hay muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez pueden confundirnos, pero a través de la lectura de la palabra de Dios, pues vamos a recibir esa luz que promete el Señor y que va a alumbrar nuestros pies para que nosotros no tropecemos y no caigamos en falsedades. Y también lo que refleja, usted tal vez se puede preguntar, ¿será que soy hija de Dios o hijo de Dios? Las evidencias de esta adopción pues se muestran, porque Dios es un Dios que muestra su gloria, muestra su poder, muestra su libertad. Y una de ellas pues es seguir en pos del Espíritu Santo. Recuerdo que en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero guiados a hacer ¿qué? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno. Guiados a despojarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. También dice en Juan 6:63, dice: ser guiados por el Espíritu Santo es lo opuesto de andar conforme a la carne. En el Espíritu es el que da vida. Vida es el que da el Señor. Vamos a ver, ¿verdad, hermano? Que el Espíritu mismo pues da testimonio a un espíritu de que somos hijos de Dios, porque nosotros vamos a cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de vestir, nuestras reuniones, lo que escuchamos, lo que miramos. Todo eso pues tiene un precio para recibir las bendiciones y tener como evidencia delante de las potestades que somos hijos de Dios. Número 2 es obedecer. Esta es una evidencia, ¿verdad? Si usted es obediente a la voz del Señor, usted es un hijo de Dios. Pero si usted, en vez de recibir consejos, cierra su corazón, mira mal o toma mal al hermano, no a la palabra de Dios, usted no es hijo de Dios, porque la palabra misma lo declara, que nosotros debemos ser obedientes. También veamos en Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque son tan importantes. Este es el manual de vida para nosotros, porque nosotros tan fácil, hermanos, nos desviamos y podemos desagradar al Señor. Pero ahora tenemos lo que es nuestra brújula, nuestro adiestramiento, nuestro consejo, es la palabra del Señor. Amén. Y lo otro como evidencia, ¿verdad? Que ya somos adoptados como hijos, es ser como niños. Pero ¿a qué se refiere la palabra? Como dice en Mateo 18, del verso 1 al 3, donde dice, hay una enseñanza, donde dice que ellos confían firmemente, ¿verdad? Que esperan lo que promete. Nosotros debemos tener esa convicción que el Señor pues está con nosotros, obrando, y que Él va a venir por nosotros aquel día cuando sea el arrebatamiento de su pueblo. ¿eh? También vemos que otras de las evidencias que nosotros podemos mostrar que somos hijos de Dios es amar a los hermanos, esa misericordia, esa bondad, ese amor de entre hermanos, es una muestra también que el Señor está con nosotros. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Por qué? Porque por eso dice, somos hijos suyos y que nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos va restaurando, cambiando nuestra forma de vivir. Ahí ese es el nuevo nacimiento. ¿Y quién va a ser nuestro Padre? Cristo Jesús. Amén. También podemos ver que es ser justificadores. La palabra declara muy bien en donde dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínese, hasta cuando usted guarda la calma, va a ser llamado hijo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Yo sé que hay momentos que no podemos guardar la calma, ¿verdad? Queremos nosotros defendernos, pero no. Tenemos que quedarnos callados y orar por la situación, porque el Señor es nuestro abogado y es nuestro vengador. Amén. También el otro de la evidencia que somos hijos de Dios es imitar a Dios. ¿Cómo me va a decir tal vez usted, hermano? Yo no lo sé, no lo conozco, no lo veo, qué sé yo. Pero cuando usted imita a Cristo es más que obedecer la palabra. Es más hacer lo que la palabra le recomienda. Y ya sabemos que no hay en la palabra de Dios consejo malo. Todo va a ser de bendición. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imagínense. Entonces tenemos que imitar a Cristo, pero no con pereza, no con mal gesto o por obligación. No, sino porque Él nos ha amado, sino que nosotros vamos a obrar, vamos a hacer por agradecimiento. Amén. También está lo otro, que es amar a los enemigos. Esto también es como amar pues a nuestros hermanos en Cristo, pero ya a nuestros enemigos muchas veces es tanto el daño, porque hay gente mala, hermano. Es tanto el daño que nosotros no queremos perdonar y mucho menos vamos a poder amar a nuestro enemigo. Pero esté tranquilo, usted déjese de llevar por el Espíritu de Dios, orando, ¿verdad? Leyendo su palabra y que Él vaya sanando toda herida y que podamos nosotros cumplir este mandamiento, ¿verdad? De parte del Señor, poder amar a nuestros enemigos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a orar para quedar despedidos, hermanos. Sabemos que el Señor pues nos ha mostrado en esta hora cuáles son los derechos, las bendiciones, también responsabilidades y compromisos el ser hijos adoptados por Dios. Sabemos que el enemigo siempre va a buscarnos destruir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí dando la perseverancia para agradar al Señor. Pero gloria sea el nombre de Jesús porque nos tiene aquí. En el nombre de Jesús oramos, Padre, en esta hora, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder saber, de poder recordar y ver cómo tú haces ese proceso hermoso para llamarnos hijos de Dios. También, Señor, gracias porque tú muestras, Señor, las evidencias que nosotros tenemos, manifestamos al convertirnos hijos de Dios. En el nombre de Jesús bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido que seas tú el cuidado de ellos, Señor, que tú les lleves esa provisión, esa sanidad, todo aquello, Padre, que ellos puedan sentir en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los pastores, Señor, sus familias. Te pido que tú tengas ese cuidado maravilloso sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.